Muy buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la región topográfica que es el mediastino y sobre las clasificaciones que sobre él establecemos. Primero tenemos que decir qué es lo que es el mediastino. Es una región topográfica ubicada entre ambas regiones pleuropulmonares, con el esternón por delante, la columna dorsal hacia atrás y ubicado entre el estrecho superior del tórax hacia arriba y el diafragma hacia abajo. Si bien hay una excepción que dice que su nombre viene de una palabra latina que significa está en medio, también la Real Academia Española establece que esto proviene de un esclavo que se usaba para cualquier trabajo. Su nombre en la nomenclatura inglesa es un código A07.1.02.101, de uso normal en cierta terminología anatómica. Habíamos dicho cuáles son sus límites. Los podemos ver tanto en un corte vértico frontal como en un corte transversal a la izquierda. Y ahí, ¿qué vamos a observar? Tenemos esta zona, es el mediastino, y constituye una cara anterior, una cara posterior, un par de caras laterales, donde se van a unir a las regiones pleuropulmonares, un límite superior y un límite inferior que veremos detalladamente cada uno de ellos. La cara anterior la constituye el plastrón esternocostal. Esto es el esternón y las costillas vistos desde el lado de adentro del tórax. Se observa el paquete mamario a ambos lados, la horquilla esternal. Abajo observamos las digitaciones del músculo triangular del esternón. En nuestra raza no siempre es constante y es bastante rudimentario. Todo esto constituye la cara anterior del mediastino. Tiene un límite derecho, acá está extraído el pulmón y la pleura, observando en toda su dimensión al mediastino y su límite izquierdo. El límite superior lo constituye el estrecho superior del tórax. Ese estrecho superior del tórax va desde cada una de las primeras costillas hacia atrás, contacta con el cuerpo de la primera vértebra dorsal y todo lo que se encuentra en el orificio delimitado por ello, es decir, esternón hacia adelante, sobre todo su horquilla esternal, primera costilla y la primera vértebra dorsal va a constituir el estrecho superior del tórax. Y ese es el límite superior del mediastino. En él vamos a encontrar los principales troncos arteriales y venosos que entran o salen del tórax. Vamos a encontrar la tráquea y detrás de la tráquea se llega a insinuar el esófago cervical. Esta línea azul nos marcaría el límite anterior, continuando a la primera costilla y a la horquilla. El límite inferior del mediastino lo constituye siempre en toda su dimensión el diafragma. El diafragma tiene el centro frénico, a través de él está relacionada con el pericardio y el corazón acá adelante, pero también no tiene orificios. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el orificio de la vena cava inferior, el de la aorta, el orificio esofágico, los pequeños orificios para los troncos venosos y el conducto torácico, y un poco más hacia atrás, y ya casi indistinguible para vertebrales, vamos a observar la salida del tórax del plexo simpático. El límite posterior lo constituye la cabeza y las costillas a ambos lados, el cuerpo vertebral
es la parte más anterior, después sigue por la parte lateral hasta las costillas, y vamos a observar ahí atrás que tenemos pequeños elementos que pueden alcanzar su importancia en algún momento. Por ejemplo, la cadena simpática, por ejemplo, acá vemos la salida de los esplácnicos, ¿sí? La vena, el sistema de la vena ácidos con su callado por encima del hilio pulmonar. Y ahora vamos a abordar las divisiones del mediastino, porque así visto el mediastino nosotros podemos dividirlo. Pero es más importante saber qué cosa, para qué lo vamos a dividir. Y ahí nos encontramos con algunas divisiones que nosotros llamamos anatómicas, como la de Rubier y Testi, que son extraordinariamente sencillas. Por ejemplo, en ella dicen, tenemos el eje traqueal y cuando se bifurca una línea imaginaria que pasa por detrás del pericárdico, y de ahí hacia adelante tenemos un mediastino anterior, hacia atrás un mediastino posterior. Solamente dos divisiones, bastante sencillo y bastante fácil de aprender. O también tenemos divisiones complejas en 6 sectores, como lo cierta de la Escuela Francesa de la Enciclopedia Médico-Quirúrgica, y otras cada vez más complejas. Y finalmente tenemos la que nosotros llamamos la Escuela Argentina, a la cual nosotros le prestamos una especial atención, porque ella nos va a dar un sistema de referencia muy utilizado en nuestro país y que es bastante bueno. Esa escuela y división de Martínez divide a nuestro mediastino según dos líneas imaginarias, una anterior que pasa por delante del corazón y los grandes vasos, otra posterior que pasa por el borde posterior del esófago, y de esa forma tenemos delimitados 3 mediastinos, uno por delante de la línea anterior, mediastino anterior, uno por detrás del mediastino de la línea posterior, que es el mediastino posterior, y otra entre ambas líneas que viene a ser el mediastino medio. Pero a su vez está subdividido según otras dos líneas transversales. Una línea transversal va a pasar por el borde superior del callado aórtico y otra línea transversal va a pasar por el borde inferior de la vena pulmonar inferior. Entonces, tanto el mediastino anterior como el mediastino medio como el mediastino posterior se va a subdividir en 3 partes: superior, medio e inferior respectivamente. El anterior también lo denominamos previsceral, el medio lo denominamos visceral y el posterior lo denominamos retrovisceral. Pero hay otra división que tenemos que saber, y es importante que ustedes la sepan, que es la clasificación de Shields. La clasificación de Shields, si bien se estandarizó en el 90, es de uso estándar en toda la literatura anglosajona que existe. Por lo tanto, va a ser la forma de referencia de casi todos los libros de texto que ustedes van a leer de ahora en más. Para ver la división de Shields tenemos que ver algunos parámetros que nos van a ubicar a este mediastino. El opérculo torácico superior, como ya habíamos dicho, en su límite superior. El ángulo esternal o ángulo de Lewis entre el manubrio y el cuerpo del esternón. El sifoides, recuerden que el diafragma es su límite inferior. Y después vamos a hacer la línea de T1, la primera vértebra dorsal. Recuerden que establecía una línea con la horquilla esternal y formaba el opérculo torácico superior. Pero adquiere importancia T4. La cuarta vértebra dorsal, el cuerpo de la cuarta vértebra dorsal y el ángulo esternal, establecemos una línea imaginaria. Esa línea imaginaria pasa aproximadamente por la bifurcación traqueal. El borde inferior de la carina va a contactar con esta línea. Y de esta forma nos va a dividir a un mediastino
superior, desde esa línea entre el ángulo external y T4 hacia arriba, y un mediastino inferior por debajo de esa línea. En el mediastino inferior vamos a tener una por delante del corazón y los grandes vasos, que es el mediastino inferior y anterior, el mediastino medio, que comprende básicamente las estructuras cardíacas, y el mediastino posterior desde la cara anterior del esófago hacia atrás. Recordemos que en la de Martínez el límite pasaba por la cara posterior del esófago. Entonces, de esa forma vamos a tener un mediastino posterior. ¿Y cuál es la importancia de dividirlo de una forma u otra? Tiene una importancia clínica, ya que cualquier forma que utilicemos de división del mediastino nos permite hacer un diagnóstico de probabilidad de la etiología de una masa mediastinal. Sé que puede sonar complicado para ustedes al principio, pero ¿qué significa? Si en algún medio complementario de diagnóstico nosotros observamos una masa, un tumor, un bultito, un nódulo en el mediastino anterior, yo lo más frecuentemente me voy a orientar a que constituye uno de estos 4 tipos de tumores. Tumores derivados del timo, como la foto de la izquierda de un paciente propio. Tumores germinales, fibromas, tiroides aberrantes. En el visceral vamos a tener otras estructuras y en el paravertebral otras. Esas estructuras todavía no las deben conocer para anatomía, pero es solamente para marcar cuál es la importancia de conocer una determinada división mediastinal. Repasemos un poco qué contenido tenemos en ese mediastino siguiendo la clasificación de Shields. ¿Qué obtenemos en el mediastino superior? Observamos el timo, observamos la tráquea, recordemos que su bifurcación está a la altura de la cuarta vértebra dorsal. Tenemos el esófago torácico superior, los grandes vasos que salen o entran del corazón, a excepción de la vena cava inferior. Tenemos el neumogástrico, tenemos el nervio frénico y tenemos la mayoría de los linfáticos mediastinales que ya han sido vistos en su momento respectivo. Y en el mediastino inferior, en el compartimiento anterior, tenemos tejido adiposo, que no hay que olvidarse porque el timo, cuando uno es adulto, se degenera a grasa y de ahí hacia abajo es continuado por tejido graso, que se mezcla también con los ligamentos entre el pericardio y el esternón. Tenemos ganglios linfáticos, tenemos ambas arterias mamarias, obviamente todo el paquete, arterias y venas mamarias. En el mediastino medio vamos a tener el pericardio y por lo tanto su contenido, es decir, el corazón, la aorta, ambas venas cavas, los nervios frénicos, la bifurcación traqueal, los ganglios linfáticos ubicados alrededor de esa bifurcación, por ejemplo el grupo 7, el grupo 4I, hasta el grupo 10. Posteriormente, ¿qué vamos a obtener? La aorta descendente, el sistema de la vena ácigos completo, ambos nervios neumogástricos, el esófago, el conducto torácico, los linfáticos y la cadena simpática dorsal. Repasemos qué vemos en el mediastino superior. Recuerden que esta era las costillas juntas entre las dos. Vamos a observar los neumogástricos, vamos a observar los nervios frénicos, vamos a observar la vena cava superior, el tronco braquicefálico venoso, el callado de la aorta, los troncos que de él salen, el tronco braquicefálico, la carótida primitiva, la subclavia. Del neumogástrico va a salir la estructura que se constituye en el recurrente. También observamos acá el ligamento arterioso.
Detrás de los grandes vasos observamos la tráquea con sus anillos. Y detrás de la tráquea vamos a tener al esófago. En el mediastino superior también vamos a tener al timo, que esa estructura, como este paciente es un anciano, está bastante atrofiada, arriba del pericardio, debajo del tronco braquicefálico venoso. Ahí observamos una arteria tímica que llega perfectamente hacia ella por el polo superior. Y también vamos a obtener los ganglios mediastinales peritraqueales. El grupo 1, el grupo 3, el grupo 2. Todo eso en el mediastino superior. En el mediastino inferior, en su compartimiento anterior, acá vemos un timo un poco más grande que los anteriores. Uno de esos polos inferiores puede llegar hasta el diafragma, como vemos en esta foto, pero ya es un timo patológico. Debajo del tronco braquicefálico arterial vamos a observar los ganglios prevasculares inferiores. A ambos lados vamos a tener los frénicos. Y por fuera de ellos vamos a tener ya las regiones pleuropulmonares. En el compartimiento medio, debajo del callado aórtico, vamos a tener los ganglios de la ventana aortopulmonar con el grupo 5 y el grupo 6 separados por el ligamento arterioso. Lo vemos descender al frénico, acá más en situación. Hacia abajo tenemos el diafragma. Todos estos elementos pertenecen al hilio pulmonar y el corazón está perfectamente cerrado por el pericardio. En el compartimiento medio, cuando sacamos el pericardio, tenemos el corazón. Acá vemos en la cara, recuerden, en la cara anterior, lo más importante estaba dada por el ventrículo derecho, un poco por la aurícula derecha, y se ve desde la cara anterior muy poquito del ventrículo izquierdo. Los grandes troncos arteriales y venosos, con la salida de la coronaria derecha, que lo vemos en ambas fotos. Y si nosotros separamos la vena cava superior del callado aórtico, notaríamos la bifurcación traqueal y los grupos ganglionares alrededor, que es lo que hicimos a la derecha en este preparado. Vemos la tráquea y su bifurcación y observamos los grupos subcarinales ganglionares, en este caso patológicos porque son negros, ¿sí? Y el grupo 10 y el grupo 4I. En el compartimiento posterior nosotros teníamos el sistema simpático, vemos el sistema de las venas ácigos, ¿sí? Tenemos la aorta descendente, acá está cortado el esófago, por detrás tenemos el sistema de la ácigos, podemos ver el conducto torácico. ¿Y cómo se ve esto por delante? Haciendo una extrapolación en una radiografía anterior, se ve cómo se observa la sombra cardíaca. Y lo mismo puesto en una radiografía de perfil. En esta reconstrucción de tomografía multicorte, vamos a ver en el lado izquierdo cómo podemos observar las estructuras mediastinales en un corte axial y en el otro en un corte frontal. Por ejemplo, acá tenemos el callado, acá está el corazón y observamos primero la emergencia del diafragma derecho y después del diafragma izquierdo. Fíjense en el multicorte de la derecha
que el diafragma derecho es más alto que el diafragma izquierdo. La vemos a la aorta descender y es fácilmente guiable. Podemos acceder al mediastino para estudiarlo por lesiones que pueda tener. Una excelente vía es la mediastinoscopía. Hacemos un pequeño orificio que entra aproximadamente un dedo pulgar. Introducimos un aparato que se denomina mediastinoscopio y con él podemos acceder a los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor de la tráquea. O también en caso de que necesitemos sacar alguna estructura importante, se hace una esternotomía en el cual se corta el esternón. Este es el cuello del paciente y este es el abdomen, en el cual se corta el esternón y se opera o se trata lo que encontremos adentro. También hoy por hoy podemos hacer muchas veces la misma cirugía que anteriormente se hacía por esternotomía, por ejemplo la timectomía, pero lo hacemos a través de pequeños orificios de entre 10 y 5 milímetros, que se llama videotoracoscopía. Por último, para que lo conversen con su jefe de trabajos prácticos, le vamos a dar un caso clínico para que piensen y extrapolen lo que han visto en la clase de hoy y nos contesten unas preguntas. Acá un paciente ingresa a una guardia con una herida penetrante por arma de fuego en tórax. El orificio de entrada se encontraba exactamente paraesternal en el cuarto espacio intercostal izquierdo, muy pegado al esternón. Y usted debe decirnos, ¿va a romper la pleura? Es decir, vamos a tener un daño pleural. Y además, ¿qué cavidad cardíaca dañará? Porque justo estaba en la zona donde se anteponía el corazón. Bueno, en ese punto específico, ¿qué cavidad cardíaca dañará? Lo charlaremos en el seminario. Buenas tardes.